Bienvenidos a la UNAL en tu casa, un espacio para visibilizar el conocimiento de la gestión o mejor, el conocimiento gestionado por las comunidades de la universidad. Hoy estaremos hablando de la calidad del aire. Y para introducir en este ejercicio, a este capítulo, les quiero hacer una invitación. Piensen en un recorrido por el campo, una caminata por el campo. Cierren los ojos y sientan el aire que entra en sus pulmones. Ahora, con ese mismo ejercicio, sientan el viento, sientan el sonido de los pájaros y adivinen qué, de eso estaremos hablando hoy precisamente. Y para ello tenemos dos invitados, la profesora Carmen Elena Zapata Sánchez y el egresado Jason Galvis López, a quienes les pido el favor que se presenten. Profesora, comenzamos con usted. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Elena Zapata Sánchez, soy profesora del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional. Mi área de trabajo es el área, digamos, ambiental, específicamente calidad de aire y ruido. Llevo más o menos 40 años trabajando en el tema y, digamos, soy la coordinadora del Laboratorio de Calidad de Aire de la universidad. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Jason. Gracias, Alberto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jason Galvis López. Soy egresado de Ingeniería de Control de acá de la casa, de la Universidad Nacional, sede Medellín. También hago parte del Laboratorio Calaire. Llevo con la profesora ya más de 12 años trabajando con ella. También todo este tema de calidad del aire, ruido, toda la matriz de aire. Y actualmente ocupo pues el cargo de ingeniero en metrología para el laboratorio. ¿Cargo de? Ingeniero en metrología. Y llevas 12 años. Exacto. Creo que es una buena experiencia precisamente para este espacio que estamos buscando comenzar el día de hoy. Y bueno, yo les voy a invitar que comencemos con un primer ciclo de preguntas. Y es que les voy a invitar a que dividamos el ejercicio en calidad del aire, o aire específicamente, y en una segunda parte en ruido. Okay. Y para la primera parte, quisiera que de una manera sencilla nos compartieran cómo podemos percibir de que el aire que estamos respirando, por ejemplo, cuando estamos grabando en este momento, hay una brisa suave que tal vez perciben en el pelo, sobre todo de la profe, pero me gustaría saber, ¿es sano ese aire que estamos respirando? ¿Cómo nuestros televidentes, quienes en este momento nos escuchan, pueden saber que ese aire que estamos respirando, recibiendo, de una manera sencilla, sin necesidad de estar utilizando mediciones, aparatos, no? ¿Cómo podría yo saber que estoy respirando un aire con buena calidad? Bueno, es más fácil identificar el aire de mala calidad. ¿Por qué? Porque el aire de mala calidad produce irritaciones en los ojos, en las mucosas, seca la boca, produce irritación en la piel, usted siente, digamos, como un poco como si le picara el aire. Entonces, posiblemente el aire está contaminado. No tiene uno que mirar, aunque existen las bases de datos y en el Valle de Aburrá tenemos un sistema que nos está dando la calidad del aire en tiempo real, pues no todo el mundo tiene acceso. Entonces, si usted siente que cuando respira le arde su garganta, su nariz, con seguridad está respirando aire que tiene algún contaminante. Lo recomendable, dependiendo del tipo de persona, si es un niño, un adulto mayor, una mujer embarazada, es retirarse de la zona o ponerse mascarilla. Bueno, retirarse de la zona implica o asumir que estamos, por ejemplo, el Valle de la Aburrá específicamente. Eso significaría, Jason, que hay algunos sitios específicamente en el valle
que son más contaminados que otros? Bueno, en cuanto a eso, de pronto cuando la profesora Carmen habla de retirarse de la zona, hace referencia a espacios, por ejemplo, cuando de esparción, de, ¿cómo decirlo?, de Concentrado. socialización, sí, por ejemplo. Es bien sabido que acá en el Valle de la Aburrá tenemos al año unos episodios críticos de contaminación, y justo en esas temporadas, cuando hay cambio de temporada de lluvia a temporada seca, hay más acumulación de contaminación por la misma geografía del valle, ¿cierto? Por estar rodeado de montaña. Pues los vientos cambian de dirección constantemente y pues pueden mover esa contaminación. Cuando ella hace referencia a eso, de pronto es a la población sensible, como adultos mayores, niños o personas que ya tienen predisposición de enfermedades respiratorias, no compartir espacios abiertos, por ejemplo, permanecer en casa, ¿cierto? Porque estaría más expuesto si está afuera a estar pues, en la comodidad de la casa, a estar expuesto pues, a esas concentraciones, ya sea en material particulado, para este caso de los episodios, o para gas. A eso es de pronto lo que hace referencia la profesora. Pero ¿sabes qué? A mí me queda una inquietud, y es este ejemplo, y tal vez los oyentes, los televidentes no lo perciben. Entonces estoy en este espacio abierto. Ajá. Pero también aquí al frente hay unos laboratorios. ¿Qué diferencia hay de aquí a ahí, en este mismo espacio? Bueno, entonces, hablando de los espacios, en el Valle de Aburrá tenemos zonas de mayor contaminación que otras. Por ejemplo, las vías como la autopista Colombia, donde tenemos más flujo vehicular, tenemos más contaminación. Lo ideal es que no camine ni haga ejercicio cerca de grandes avenidas, o sea, que no esté en zonas de alta contaminación. También, por ejemplo, tenemos la calidad del aire indoors, o sea, dentro de los laboratorios, dentro de nuestra casa, dentro de los salones, dentro de las áreas donde trabajamos, las oficinas, donde la calidad del aire es diferente de la calidad del aire, digamos, outdoors. Normalmente en las zonas urbanas la calidad del aire dentro, indoors, como se le dice por sus siglas en inglés, es mejor dentro de la casa que fuera de la casa, pero a menos de que tengamos episodios críticos, como lo dijo Jason. Si hay un episodio crítico, la calidad de aire exterior es mucho más mala, es estar en la casa, pero digamos en los países con estaciones hay mucha diferencia entre la calidad del aire indoors y outdoors, porque las casas son completamente herméticas y cerradas, pero aquí en el trópico nosotros mantenemos abiertas las ventanas, entonces se presenta un equilibrio entre el aire externo y el interno, entonces la calidad del aire es más o menos similar entre los dos. Ahora, el hecho de uno tener plantas al interior de las casas, qué sé yo, cortinas, puede mitigar, mejorar la calidad del aire al interior de las casas. No sé cuál de los dos quiera. A ver, Jason, dos. Pues sí, haciendo como un seguimiento a lo que nos decía la profesora Carmen de la hermeticidad de las casas, pues una cortina sería una barrera, digámoslo, artificial para, por ejemplo, el material particulado, para cierto tamaño pues, de la partícula. Las plantas son para el tema ya de la contaminación de los gases, en cierta parte beneficiosas, ¿cierto? Porque sabemos que hay plantas que son beneficiosas al interior, otras al exterior. En cuanto al tema de material particulado y de gases, también las plantas y los arbustos, los árboles son una barrera, hablando de ruido, que también es un contaminante de la matriz aire.
De eso lo hablamos ahorita, ¿listo? Ok. El ruido, por favor, me lo deja, porque creo que los quiero separar como les propuse al principio. Listo. Está bien. Profe, discúlpame, Sí. y realmente quiero aprovechar esto que nos comenta Jason para preguntarles qué podemos hacer realmente nosotros para mitigar ese impacto. O sea, ¿cómo lo podemos mitigar? Tanto, me atrevo a llamarlo pasivo, y cuando no somos precisamente los que estamos generando, ¿cómo podemos nosotros mitigarlo? Pero también como sujetos activos, ¿qué podemos hacer para disminuir ese impacto? El impacto. Bueno, hay muchas formas en que la comunidad y la sociedad y los industriales y en general toda la población podemos contribuir a la mejora de la calidad del aire. O sea, el método más fácil es usar el transporte público, no usar el carro particular. ¿Por qué? Porque en el Valle de Aburrá la mayor fuente de contaminación son los vehículos. Los buses, las tractomulas, los automóviles, las motos, son los mayores contaminantes. Cerca del 80% de la contaminación atmosférica proviene de ahí. Por ahí más o menos entre un 14 y un 16% de la industria, que siempre creemos que la industria es el mayor contaminante y no es real, y el otro es lo que llamamos las fuentes areales. Ahí en las fuentes areales todos tenemos una obligación. Esas fuentes areales, por ejemplo, son una urbanización de 100, 200, 300 apartamentos que usa gas natural. El gas natural tiene emisiones. ¿Cómo podemos contribuir? Manteniendo nuestros gasodomésticos en perfecto estado. O sea, llamitas azules, que es la forma más fácil. Esas son, Jason nos podría hablar de la montada en bicicleta, Correcto, sí. de otros aspectos. En ese gran porcentaje pues, que nos hablaba la profesora, que es el parque automotor, que proviene pues, de la quema de combustibles fósiles, si se ataca esa parte en cuanto, por ejemplo, si es posible cambiar o acelerar la transición entre carros y motocicletas u otros medios de transporte que utilicen el combustible a otros amigables con el medio ambiente, como por ejemplo eléctricos, también sería una forma más de contribuir a esa parte de la que estamos hablando. El usar, por ejemplo, el transporte público o compartir nuestro propio transporte privado. Si uno anda solo en un carro, pues al llevar otras personas que vayan pues a la misma ruta, por ejemplo familiares, compañeros de trabajo, pues digamos estaría sacando de uso otros automóviles o otras motocicletas que estarían contaminando, ¿cierto? Y estaríamos solamente usando uno, y eso pues complementaría el uso del transporte masivo público. Que sería otra, el uso de bicicletas, ya sean eléctricas o normales, es súper amigable pues con el medio ambiente también. Bueno, como decía la profe, mantener en buen mantenimiento, tanto ya sea la parte de los gasodomésticos, como también pues incluso los mismos parques automotor. O sea, si no los podemos sacar, pero sí mantengámoslo bien para que las emisiones sean menores pues, y no aporten más a esa contaminación. Vale, yo ahora sí los invito mejor a que hablemos de ese otro aspecto que les comentaba ahorita, precisamente del sonido, pero el ruido específicamente. Del sonido desagradable. Del sonido desagradable, sí, creo que esa expresión es muy adecuada, ¿cierto? Sí. Y creo que es importante que nos compartan qué es el ruido. O mejor, comencemos con el sonido. Ya usted lo mencionó, realmente el ruido es un sonido desagradable, pero entonces, ¿qué es el sonido? Ok, el sonido, si nos vamos pues como al campo, por definición desde la física, es cualquier fenómeno que tenga propagación de ondas mecánicas en un medio. Eso en palabras más sencillas que hagamos como un ejemplo, cuando hablamos, las cuerdas vocales generan una vibración.
Esa vibración pues, desplazan en el aire, que sería el medio, unas ondas que al llegar a nuestros oídos generan una presión. Vamos a hablar ahí ya de presión sonora, que es traducida pues a un impulso eléctrico que nuestro cerebro interpreta como un sonido. Desde la voz, un aplauso, el viento, como lo veíamos en el ejercicio al inicio, bueno, en fin. Pero entonces, esos sonidos, cuando ya tienen unas características especiales que son molestas para el oído, ya lo denominamos ruido. Entre esas características, pues tenemos que hablar que cada sonido tiene una particularidad que es ya un término que podemos introducir, que es la frecuencia, y según esa frecuencia pues hay un amplio espectro de sonidos que podemos considerar digamos amigables o no perjudiciales, porque cuando hablamos ya de ruido es que nos empiezan a producir problemas y perjudicialmente a la salud de los seres humanos. Ya por ejemplo ahí podemos hablar de que para el oído humano es audible en frecuencias entre los 20 a los 20.000 kHz. Para el oído, por ejemplo, de un perro puede ser entre 20 y 46.000 Hz y para un gato hasta 50.000. Entonces ellos, por ejemplo, escuchan otros sonidos diferentes a los que nosotros ni siquiera alcanzaríamos a escuchar. Para ellos puede ser algo molesto algunas cosas que para nosotros no lo es, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, así pues se puede hacer la diferencia entre sonido y ruido. Y como existe ese ruido, que es un contaminante, una matriz de aire, asimismo pues hay normatividades que establecen unos límites permisibles, que son como hasta qué niveles se considera que es permisible tener ruido en una zona, y ya se categoriza por zonas de tranquilidad, por ejemplo, como espacios como estos, como universidades, colegios, hospitales, establecimientos religiosos, que se permiten pues unos niveles más bajos porque prima la tranquilidad, ¿cierto? Y la salud de las personas que están en esos medios. A medida pues de que se categorizan, por ejemplo, ya sectores industriales, hay otros límites permisibles, y bueno, ya la medición de ese ruido o ese sonido pues que ya es molesto y perjudicial determina si se supera o no, por ejemplo, esa normatividad, y ya pues las consecuencias que eso tiene, y todo en pro de, obviamente, conservar la salud pues de las personas, incluso pues de los animales. A mí mientras Jackson, un profe, nos expresaba estos diferentes intervalos, ¿cierto? Se me ocurría algo, y es, claramente podemos identificar, o claramente no, eso no es tan claro, pero el impacto de la calidad del aire en la salud humana, cáncer, efisema pulmonar y el ruido. Bueno, entonces, o sea, todos los contaminantes, incluido el ruido, incluidos los olores, que pues aunque no los trabajamos aquí, también es un contaminante porque son productos químicos que se van a la atmósfera y producen ese ruido, ese olor desagradable. En el caso del ruido, por ejemplo, se han hecho muchos estudios por la Organización Mundial de la Salud, por distintas entidades, por universidades, donde se ha visto que las personas que viven más cerca de zonas ruidosas empiezan a sufrir hipoacusia. Hipoacusia es disminución de la sensibilidad del oído, o sea, perdiendo, ya no oye los sonidos graves, los agudos, sino, digamos, como solo cierto intervalo. En el caso del aire, tenemos que la mayoría de los contaminantes que tenemos en el aire, material particulado, gases y algunos otros gases que aunque no medimos
digamos normalmente. Esos gases son normalmente cancerígenos, pero no es el único, o sea, no es que yo me respiro, voy a decir, monóxido de carbono y me va a dar cáncer, no, sino que influyen una serie de factores, la herencia, la alimentación, en donde vivo, o sea, las características, por ejemplo, de si la persona es blanca, mestiza, morena, indígena. Todos tenemos distinta sensibilidad, a nuestro organismo reacciona diferente. Digamos, nuestro sistema inmunológico es más sensible en algunos grupos étnicos que en otros. Entonces, por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos una gran incidencia de enfermedades de la médula ósea y están relacionadas con la contaminación atmosférica. También tenemos otras enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares. O sea, en el Valle de Aburrá tenemos la mayor incidencia de muerte por enfermedades del corazón y de derrames cerebrales. Y están relacionados con la contaminación atmosférica. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, como no es un método directo de medición, hay veces que la toma de decisiones sobre proteger la salud humana es mucho más, digamos, difícil para las autoridades. Pero en la Constitución colombiana hay una norma que es el principio de precaución, que si ya hay estudios que muestran que hay cáncer o que hay enfermedades asociadas, se debe tener el máximo de precauciones, o sea, mejorar la calidad de las normas. Nuestras normas son muy laxas, eso hay que decirlo. Un poco como volviendo a la pregunta que le hacía sobre enfermedades por el ruido, usted nos hablaba de hipoacusia pero también el estrés. También. Y el estrés se relaciona también entonces con enfermedad cardíaca, comportamiento, irritabilidad. ¿Qué otras se tienen identificadas que son originadas precisamente por ruido? Bueno, entonces hay otras enfermedades asociadas al ruido, especialmente, por ejemplo, en los niños que están en escuelas, que están en zonas ruidosas. Nuestros municipios son ruidosos. Entonces, esos niños son mucho más irascibles, tienen comportamientos agresivos, no solamente entre ellos, sino con sus profesores, son dispersos en el estudio, no se concentran. Eso se debe al ruido, porque el ruido produce enfermedades neurológicas, digámoslo así, y entonces cambios en el comportamiento, y eso está asociado también en los adultos. Por ejemplo, cuando hay una fiesta cerca a la casa de nosotros y tienen la música a todo taco, usted no puede dormir, se siente inconfortable, pero no sabe a quién recurrir, porque el problema que tenemos en el ruido es que dependiendo de quién genera el ruido es la autoridad que debe acudir. Entonces eso ha creado una desinformación en las comunidades. Y entonces voy a decir, ahora se está trabajando para suplir esas necesidades. Está trabajando el Congreso de la República, esperemos que salga la norma. Pero sí, el ruido, aunque uno no lo note, le produce irascibilidad a cualquiera de nosotros, le cambia el comportamiento. Cambia el comportamiento, y bueno, yo les propongo ahora que asumamos un poco, tanto en ambos temas que venimos abordando, qué viene haciendo la universidad, qué hace la universidad tanto en estudios, en análisis de esta realidad, de esta contaminación que estamos haciendo, y también la pregunta no es solamente la universidad desde la docencia, sino también la universidad con o a través de los egresados Jackson, que nos compartan qué se está haciendo. Bueno, digamos, yo voy a hablar desde el punto de vista de la universidad, qué estamos haciendo. Realmente nosotros como universidad empezamos
en 1994, cuando salió la nueva Constitución, empezamos a preocuparnos de la calidad del aire, no tanto del ruido, y empezamos a trabajar. El profesor Julián Bedoya empezó a trabajar en el tema, ahí poco a poco yo me fui entrando y otros profesores han ido trabajando. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Trabajar en proyectos de investigación y de extensión. En esos proyectos formábamos gente, como Jason, formamos estudiantes que participaban como estudiantes auxiliares de investigación. Después empezamos a introducir en las asignaturas de los distintos programas, por ejemplo en la Facultad de Minas, se empezó con un programa que se llama Contaminación. Y ahí había un capítulo de la asignatura dedicado a la contaminación atmosférica. Poco a poco, pues hemos venido evolucionando y ya tenemos asignaturas como gestión de la calidad del aire, que habla sobre cómo son las mediciones, cómo se hace, cuáles son las herramientas para reducir la contaminación atmosférica, el ruido. Ese en los programas de pregrado, pero también en posgrado lo hacemos, en la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo y en la de Evaluación Ambiental. Pero recuerden que esas asignaturas las puede ver cualquier estudiante de maestría o de posgrado que haya en la universidad. Le entendería entonces básicamente que es que los docentes, que cualquier profesional de la sede de la universidad puede estar formado en estos parámetros. Puede tomar las asignaturas. Profe, y en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio, con aporte a toda esta investigación que hay. Bueno, hay que hablar que el Laboratorio Calaire ha hecho, digamos, desde que se creó, varias investigaciones sobre el tema, unas mirando qué hay en el material particulado. Entonces, qué compuestos hay. Hicimos análisis de bacterias, de hongos, hicimos también estudios de cómo ese material particulado, esos compuestos que tenemos en el aire, en la contaminación atmosférica, afectan la salud, pero específicamente ¿qué? Los glóbulos rojos y las células de pulmón. Y pues nos encontramos con cosas sorprendentes como que el material particulado daña la pared celular, la deforma, y eso hace que el organismo haga una reacción mute en las células y se puede haber genotoxicidad, que es, digamos, ese daño de las células, pero también puede haber cambio en la composición de las células, en su crecimiento y volverse cancerígenas. Entonces hemos hecho trabajos en ese aspecto. También ahora tenemos un reto grande. El Laboratorio Calaire venía trabajando en convertirse en instituto designado del Instituto Nacional de Metrología. Ya lo somos desde principios de mayo, y ahí pues la idea es abarcar mucho más todos los gases. Entonces ahí, además de la contaminación atmosférica, todos los gases de efecto invernadero. Cómo los gases de efecto invernadero nos afectan a todos, cómo afectan el medio ambiente, la flora, la fauna. Ahí Jason nos puede hablar más de lo de instituto designado y más de lo que él está haciendo como egresado, porque él empezó como estudiante trabajando con nosotros y ha seguido toda su trayectoria formándose en el área de calidad del aire. Jason, además de lo que ya tienes pensado y un poco con esa introducción que la profe nos hace, me gustaría que nos compartas, la profe menciona células cancerígenas que permean la membrana y todo esto, y mientras ella lo pensaba también en las formaciones que tenemos nosotros o los profesionales que salen de la universidad, pero estaba pensando que esto se relaciona más con la salud. Y entonces, ¿cómo es esa articulación interdisciplinaria y con qué otras profesiones se realizan todos estos estudios?
Ok, bueno, mi punto de vista, digamos que va a ser transversal, porque pues como desde que me gradué y ya como egresado, pues continúo, digamos, en la casa trabajando en el laboratorio Calaire. Entonces lo que he visto es que, y bueno, iba a hacer introducción a un término muy importante que unifica, digamos, y da respuesta a tus preguntas, que es muy importante actualmente, y es entonces el siguiente. Digamos, desde mi pregrado pues recibí toda la formación académica enfocada a mi carrera, ingeniería de control, y con sus diferentes pues, líneas de profundización, en la cual digamos mi afinidad por el medio ambiente hizo pues que llegara a tocar las puertas del laboratorio Calaire, porque pues no hay nada mejor que trabajar en lo que uno le gusta, ¿cierto? Lo disfruta más y lo hace pues digamos de mejor manera. Entonces desde ahí pude ver que al laboratorio Calaire también tocaban las puertas, no solamente mi carrera, sino otras. Entonces ya hablamos de interdisciplinariamente ahí otras carreras para hacer investigación, que era lo que nos hablaba la profesora Carmen. Toda esta parte de identificación de hongos en el aire, en el material particulado, las consecuencias, enfermedades. Y entonces desde ahí, digamos, el mismo interés de los egresados de las diferentes carreras con el tema del medio ambiente hizo que enfocáramos más nuestra mirada en un término muy importante que es la metrología, que es la introducción, pues el término que quería nombrarles, porque ella reúne, bueno, metrología es, digamos, la ciencia de la medición, a grandes rasgos, pues es la definición. Y desde ahí yo, como egresado, veo pues como el trabajo y la importancia de la metrología y el trabajo que ha hecho la universidad, no solo para con los egresados, sino desde ya sus estudiantes de pregrado, próximos a graduarse, y es la introducción a la importancia de por qué medir bien, que es la metrología. Entonces, por ejemplo, la universidad, aparte de los cursos que la profesora nos nombró anteriormente, ha introducido uno que se llama metrología industrial. Actualmente también la pueden ver las diferentes ingenierías y carreras de la universidad, la pueden cursar, y desde allí, por ejemplo, se les ha empezado a implementar esa semillita de esa importancia de las mediciones, y de pronto no tan solo en para la calidad del aire, que es lo que estamos hablando actualmente, sino también en sus otros roles de sus otras ingenierías. Desde allí la universidad ha venido fomentando en los estudiantes, por ejemplo, ya cuando hacen sus tesis de pregrado, ya sea incluso de maestría o incluso las de doctorado, para que utilicen, apliquen, mejor dicho, la metrología en sus datos, porque pues en todas estas tesis y trabajos de grados se dan resultados a partir de datos experimentales, ¿cierto? Pero entonces la universidad ha introducido y fomentado el uso, pues la aplicabilidad de la metrología para que estos datos tengan una credibilidad, porque necesitamos datos confiables, ya sea desde la investigación o en la industria, ya en la manufactura, en la medición pues del día a día. Entonces digamos que eso es como mi punto de vista, que abarca desde que fui estudiante, egresado y digamos actualmente pues como ingeniero en el laboratorio. Finalmente te quería decir algo, o sea, la calidad del aire y el ruido no es de una sola profesión, es multidisciplinario. Entonces en calidad de aire han trabajado y hemos trabajado con estudiantes de todos los programas de la sede, tanto de pregrado como de maestría. Todos han, digamos, participado ahí, o sea, ahí las puertas están abiertas para todos. Ya eso es lo que iba a preguntar, profe, muchas gracias por mencionarlo. Bueno, yo quiero cerrar este programa precisamente con esa aporte que usted hace, y es
la participación multidisciplinar en todo este ejercicio, en temas como Calaire, como instituto designado, todos esos aportes que está haciendo la universidad para el país, para la región. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mil gracias por la invitación. ustedes, muchas gracias. Deseamos que nos sigan acompañando todos en este espacio. Recuerde, estamos en La UNAL en tu casa, un espacio para visibilizar la gestión del conocimiento de las comunidades de la universidad. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.